Mariposa de medianoche, capítulo 30. Aquel día, cuando el capitán arribó a la comandancia, lo hizo con un aire de gravedad que no pasó desapercibido para nadie. El edificio todavía conservaba el olor del café calentado y los papeles viejos que se amontonaban sobre los escritorios. Algunos agentes conversaban en voz baja. Otros fingían trabajar mientras lanzaban miradas curiosas hacia la oficina principal. El capitán caminó con paso firme para el escritorio del escribiente turno. Su rostro, duro como una piedra tallada por los años de servicio, no dejaba entrever emoción alguna. Se detuvo frente al hombre que tecleaba con desgano en la máquina de escribir. Anote lo siguiente en el parte de novedades, ordenó con voz seca y cortante. El escribiente alzó las cejas, acomodó una hoja nueva en la máquina y se dispuso a escribir. Ahí le va. El agente de policía número 29305, Esteban Fonseca, se encuentra a disposición de la superioridad para ser consignado a la prisión preventiva, donde presenta acusación por delito de homicidio en primer grado en contra del padre del capitán de policía Claudio Montaña Hermosillo. Eso es lo que va a escribir. ¿Ya se lo grabó o se lo dicto otra vez? Está bien, mi capitán. Las teclas se repiquetearon en el silencio de la oficina como pequeñas detonaciones metálicas. Poco después, el escribiente terminó la línea, levantó la mirada y con una sonrisa socarrona que apenas pudo disimular, comentó: «De allí no lo sacará ni Dios Padre, mi capitán», dijo desplicente, con un poco inclinándose hacia adelante. «¿A poco sí mató al padre de usted?». El capitán lo miró fijamente durante unos segundos. Sus ojos tenían el brillo frío de quien ha esperado mucho tiempo para pronunciar ciertas palabras. «Claro que sí», respondió con firmeza, «pero se la tenía guardada para el momento adecuado». Hizo una pausa breve como si al recordar los hechos pasara cada palabra o pesara cada palabra. «Pensaba que yo no lo sabía, pero no hay santo que no le llegue su día. Esteban asesinó a mi padre para robarlo a la salida de un banco. Eso ocurrió hace algunos años. En aquel entonces, Esteban ni siquiera era policía». El escribiente dejó de sonreír. «No se pudo comprobar su delito en ese tiempo», continuó el capitán, «pero yo me di a la tarea de investigarlo por mi cuenta, paso a paso, detalle por detalle, hasta comprobar que plenamente lo había hecho». Se inclinó un poco sobre el escritorio. «Y aún así lo tuve en mi propia casa como asistente personal, hasta estar completamente seguro de su crimen». El escribiente abrió los ojos con sorpresa. «Y eso no es todo», añadió el capitán con un tono sombrío. «Tiene otras faltas que ya saldrán a la luz en el momento preciso». El escribiente soltó un leve suspiro y movió la cabeza con gesto de incredulidad. «Ni hablar», murmuró. «Yo pensé que ese hombre era un santo, pero ya ve usted, caras vemos, corazones no sabemos». El capitán no respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su despacho, dejando tras de sí una estela de murmullos y miradas inquietas.
Al día siguiente, a las 8:35 de la mañana, el pesado portón del penal se abrió con un chirrido largo y oxidado. Esteban Fonseca cruzó el umbral escoltado por 2 custodios. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y una fuerte resaca parecía latirle dentro del cráneo como un temblor incansable. Sus ojos, enrojecidos por la noche anterior, observaban todo con una mezcla de confusión y cansancio. Avanzó lentamente por los oscuros pasillos del penal. Las paredes húmedas desprendían un olor agrio, mezclado de encierro y sudor, y desesperanza. El eco de los pasos retumbaban en las bóvedas del corredor, mientras algunas voces lejanas murmuraban desde otras celdas. De pronto, una reja se deslizó con estrépito. Los barrotes se abrieron con un ruido seco. Esteban se detuvo. Dentro del calabozo, varios presidiarios lo observaban en silencio, algunos con indiferencia, otros con curiosidad, alguno que otro con esa mirada dura que solo se aprende tras muchos años de cárcel. Esteban tragó saliva. Se acercó a los barrotes y, casi de manera instintiva, engarfió sus manos en el hierro frío. Sus dedos se tensaron, mientras sus ojos se perdían a lo largo del corredor oscuro. En realidad no sé cuál es el delito por el que me acusarán, musitó con una voz apenas audible. Nadie respondió. Espero, continuó hablando más para sí mismo que para los demás. Espero que este sacrificio valga la pena. Bajó la cabeza unos segundos. Que todo sea para lograr un ascenso, para complacer al capitán, para hacer carrera dentro de la policía. Su sonrisa débil, casi infantil. A lo mejor hasta llego a ser él. Multitud de pensamientos se agolpaban en su mente. Imágenes de un futuro brillante, de insignias relucientes sobre el uniforme de reconocimiento y poder. Pero Esteban estaba muy lejos de imaginar la verdad, muy lejos de sospechar que los planes del capitán Montaña Hermosillo marchaban en una dirección completamente distinta. Planes silenciosos, fríos, calculados, y que, tarde o temprano, habrían de desencadenar desastrosos resultados para todos los personajes que habitaban en los oscuros escenarios de aquella historia. Esteban soltó lentamente los barrotes. Luego se dirigió hacia el camastro de hierro que ocupaba un rincón de la celda. El colchón era delgado y el frío del metal parecía atravesar la ropa. Se sentó. Después se recostó mirando el techo gris, donde una bombilla desnuda colgaba balanceándose apenas. Quizá mientras el sueño lo vencía, poco a poco siguió imaginando metas brillantes, ascensos y honores dentro de la corporación. Quizás pensó que todo aquello era solo una etapa pasajera. Quizá creyó que pronto saldría de allí convertido en un héroe silencioso. Pero la realidad, silenciosa como una sombra, aguardaba pacientemente. Y mientras el penal volvía a hundirse en su rutina de barrotes y murmullos, Esteban Fonseca esperaba su sentencia, sin saber aún que su destino ya estaba sellado. Bueno, denle un me gusta y tómense su cafecito.